¿Cómo están? Saludamos como cada jueves. Muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de todo el país. Vamos a sacar este podcast de la transformación, ahora dedicándolo a todas aquellos que contribuyeron a la transformación. Se acercan estas festividades, esta tradición tan mexicana del Día de Muertos, y no solo por eso, pero como pretexto, utilizarlo para poder hacer un alto en el camino y recordar tantos personajes extraordinarios que acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era nuestro dirigente, a ir avanzando en la concepción, en la necesidad de cómo pensar en un país distinto, en la transformación de México. Así que el día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña Consuelo Sánchez. ¿Cómo estás, querida Consuelo? Bienvenida a La Moreniza. Muchas gracias. Un honor estar aquí en La Moreniza contigo. No, encantados. Nos acompaña nuevamente Héctor Díaz Polanco. ¿Cómo estamos? Encantado, y para esta sesión tan especial de recordar a nuestros grandes, que aunque nos dejaron, siguen vivos en nosotros, nuestro recuerdo, nuestra memoria y nuestro agradecimiento a ellos. Eso. Y Armando Bartra también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Armando. No, ayuda el tener los años que yo tengo para acordarse de los que ya nos dejaron. Bueno, precisamente. Eran mis contemporáneos, casi todos ellos. Precisamente por eso nos encanta que estén aquí, porque sabemos que ustedes también, como fundadores de este movimiento, pues les tocó, y a muchos nos tocó convivir con estos grandes. Vamos a iniciar proyectando este video. Adelante. No podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre, porque son como esas personas, mujeres, hombres, que cierran los ojos pero se quedan velando y deben de estar muy felices. Y les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años. Y gente que inició ya no nos ha podido acompañar. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Pues arrancamos. Adelante, mi querido Héctor. Bueno, yo quisiera destacar ante todo un punto central. La derecha ha hecho de la injuria contra el movimiento una especie de profesión. Y una de las características de ese ataque constante es insinuar o incluso argumentar que Morena fue construido por un conjunto de personas sin mucho criterio de hacia dónde iban, que prácticamente tocamos la flauta por casualidad y nos salió este gran movimiento. Pero eso no es así, nos dicen chairos, indicando que somos ignorantes, palurdos. En realidad esto fue construido por personas extraordinarias. Es decir, el movimiento en su fase inicial contó con el apoyo de personalidades del campo de la creación, del campo del pensamiento, de la academia, que eran de primer nivel y que fueron una sustancia fundamental del proceso de construcción del movimiento, no solo en su acción práctica, sino en su construcción teórica, en su concepción del mundo. De tal manera que reconocerlos es
un acto de justicia y además de satisfacción, presentando lo que en realidad fue el movimiento y confirmando este planteamiento de Gramsci de que los grandes movimientos políticos y sociales no se logran realizar sin una participación, aunque no sea la central, de intelectuales y de pensadores, que fueron de gran ayuda para el movimiento y particularmente acompañaron a nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador casi de manera constante. No, pues sí. Todos ellos, de hecho, estuvieron acompañando el movimiento casi desde su inicio, casi todos, desde el desafuero, el fraude de 2006 y el de 2012 hasta ahora. Bueno, hasta que vivieron y nos acompañaron, pero gentes de primera que aportaron incluso a toda esta idea de la transformación, de los contenidos incluso de la propia proyecto de transformación, la democracia. Todos ellos eran personas que consideraban que no existía democracia en el país. Ahora la derecha nos habla que aquí que no hay democracia, cuando en realidad es cuando estamos iniciando realmente en nuestro país la construcción de la democracia. Y en todos los textos y los trabajos de los grandes personajes que se señalaron y que vamos a hablar de ellos, la cuestión del autoritarismo, de la lucha contra el autoritarismo en todo su sentido, la falta de libertades que existían en nuestro país, de todo tipo, de expresión, de manifestación, de pensamiento, de la imposibilidad también y además de las libertades de las minorías, digamos, y también de las libertades de las mujeres, de la diversidad sexual, de los indígenas, es decir, todos ellos eran personajes que estaban por las libertades contra el autoritarismo y por la construcción de una sociedad y de un país realmente democrático, libre, ¿no? Y amoroso, ¿no? Y apreciable de toda su riqueza y su diversidad. De modo que estos de la derecha que nos digan que no hay democracia, no, donde no había democracia era durante el régimen del PRI. Todos ellos vienen en una lucha contra el partido de Estado, desde el PRI, que realmente era el autoritarismo en toda su expresión. Y luego con el PAN menos tuvimos democracia. Entonces, es cuando estamos realmente en este país iniciando un proceso de construcción de democracia, que nos falta mucho porque el presidente López Obrador insistía en que teníamos que avanzar hacia una democracia más participativa, donde la gente tuviera más poder de decisión, ¿no? Entonces yo creo que vamos en ese proceso, es decir, de construir la democracia en el sentido que decía el propio presidente, es la democracia entendida como el poder del pueblo, ¿no? Y el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y no un gobierno para la élite, que fue lo que hemos vivido durante tantas décadas. De modo que sí, estamos contentos con recordar a nuestros grandes personajes del movimiento. Querido Armando. Faltaron muchos, faltaron muchísimos. Faltaron la mayor parte. Porque tenemos aquí a los que tienen rostro, a los que tienen nombre, a los que pudimos conocer, a los que en muchos casos fueron nuestros amigos, a los que recordamos porque con ellos convivimos durante mucho tiempo. Pero hay otros, no digo millones, no lo sé, pero sí decenas, cientos de miles que también murieron ya y que ahí estaban, ¿no? Del 1.200.000 que estaba en la gran marcha, en la primera gran marcha contra el desafuero, ¿cuántos ya se nos fueron y cuántos su presencia ahí hizo posible que el obradorismo fuera lo que fue después? Entonces yo recordaría a los que no estaban ahí, porque no puedes poner los nombres y las imágenes de tanta gente que sin embargo puso su cuerpo, puso su vida, su voz en este movimiento y lo hizo posible. Entonces recordemos a nuestros muertos que están muy vivos, pero no solo los que están vivos porque están en los libros de historia, porque están en los libros de la historia del movimiento, que ya empieza a haber muchos y van a estar en este video, por fortuna, ahí los vimos, sino aquellos que no están ahí, pero sabemos que forman parte de este movimiento. Yo enfatizaría esto, los anónimos, aquellos que son presencias sin las cuales el movimiento no existiría. No aspiran al reconocimiento público, pero sin embargo son protagónicos. Y eso es una parte de los que nos falta. Tengo suficientes años como para poder decir que están muchos de nuestros muertos
muertos antes del arranque del movimiento. No pudieron estar en el obradorismo porque ya habían muerto. No pudieron estar en el obradorismo y yo creo que hubieran estado. Me va a protestar cuando nos encontremos en el más allá, pero Pepe Revueltas, al que conocí, que fue espartaquista, igual que lo fui yo creo que él hubiera estado en el obradorismo, pero no tuvo tiempo. Pero hay que recordar a Pepe Revueltas. Sin Pepe Revueltas no seríamos lo que somos, la izquierda. O hay que recordar a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, sin los cuales no habría un movimiento obrero como el que hoy tenemos. Y no les tocó conocer al obradorismo. Y hay que recordar a Rubén Jaramillo, que fue asesinado cruelmente por el ejército en una lucha campesina. Todos estos son parte de nuestra historia. Son parte de nuestra historia de los forjadores del obradorismo en el sentido profundo. Yo quisiera que en este momento que estamos recordando a los que se fueron, recordemos a todos, ¿no? No es posible ponerles nombre y rostro a cada uno de ellos, pero recordemos a todos. Y además recordemos sobre todo que nuestros muertos están vivos, muy vivos, porque sin ellos no estaríamos aquí. Exacto. O sea, realmente el sentido que le dan a nuestro movimiento, ¿no? El contenido que le dieron para pues poder echar a andar un movimiento con esta fuerza. Y son diferentes momentos, como bien dice Armando, hay algunos que ya no les tocó, digamos, el inicio de el obradorismo o aquella época donde ya se empieza a vislumbrar que viene un movimiento cercano con el liderazgo del presidente López Obrador. Hay otros que sí viven esa época, pero que no les toca el triunfo, ¿no? O sea, que les toca toda la lucha para poder lograr finalmente ganar la presidencia, pero mueren antes del 18. Y hay otros que sí les toca ya, por lo menos esa etapa, y que nos han dejado a lo largo de este sexenio. Una es Ifigenia Martínez, que sabemos le toca incluso algo tan simbólico como ser presidenta de la Cámara de Diputados y pasarle la banda presidencial de López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México, y alguien como Ifigenia Martínez. Vamos viendo este video. Tómala. Estamos hablando pues de una mujer que junto con Porfirio Muñoz Ledo y por supuesto con el ingeniero Cárdenas abren esta ruta de la corriente democrática. Sí, y lo simbólico abarca incluso el pase de una generación a otra. A la persona que se le está entregando a nuestra presidenta la banda presidencial era una niña y lo de su generación, algunos ni siquiera habían nacido cuando ya Ifigenia es uno de los personajes de la lucha democrática del país. De manera que eso tiene una carga simbólica extraordinaria y muestra cómo la lucha social y las grandes ilusiones y las virtudes cívicas que representan estas gentes perdura y se prolonga, ¿no?, a lo largo de la historia. Sí, pues una extraordinaria imagen también de una entrega de mujer a mujer, ¿no? Además de generación a generación, y lo que representa, ¿no?, un poco señalando y abundando a lo que decía Armando Bartra, que pues nuestro movimiento es la expresión de todos los movimientos y luchas anteriores. De hecho, el humanismo mexicano que planteamos, pues tiene que ver con esas luchas, cómo recogemos las luchas y a esos grandes personajes, pero anónimos también, nuestros héroes y nuestras heroínas anónimas, que son muchas y que han dado su vida con mucho amor, entrega, por una transformación en el país. Entonces, y una de ellas, pues, es Ifigenia Martínez. Estuvimos juntas en la Constituyente, ella fue... Ah, claro, ella le tocó ser, cuando, a ver, un poco para entrar en contexto, cuando
es todo este proceso de pasar de DF a Ciudad de México y hay un proceso constituyente para crear una constitución, ¿no? Te tocó ser compañera de ella. De ella, de Ifigenia. Ajá, de mi madre también, que de fue. Tu madre, claro, estábamos ahí en la batalla por la construcción de una ciudad como se merecía. Y construimos una constituyente de vanguardia, la verdad. Y también hay que pensar que, a ver, cuando Ifigenia acompaña y lidera junto con Porfirio y con Cuauhtémoc la corriente democrática, casi no había mujeres en la política. A ver, era en realidad una de muy pocas que existían y una mujer de izquierda, ¿no? Siempre como muy clara. Y hablando de mujeres de izquierda, y fueron mencionadas, yo quisiera, una vez más en la heterodoxia, hay que considerar, cuando gobierna la Cuarta Transformación, cuando gobernó Andrés Manuel y ahora gobierna Claudia, gobierna para todos. Yo diría que también hay que pensar que nosotros, que de algún modo representamos, encabezamos el movimiento genérico de los ciudadanos y las ciudadanas de la Cuarta Transformación, representamos a todas las fuerzas de la izquierda que de una forma o de otra han colaborado. Entonces yo quisiera ser incluyente. Tenemos ahí a doña Rosario, la recuerdo muy bien porque me tocó estar con ella en algunas batallas importantes. Eran batallas en defensa del zapatismo, del ZLN. Eran batallas en defensa de lo que era un proyecto de país en ese momento, encabezado por un levantamiento indígena que rompía la cerrazón, el túnel terrible del neoliberalismo, en el que algunos pensábamos que no había salida, ¿no? que no había futuro. Y de pronto descubrimos que había futuro, había una luz al final del túnel y nos sumamos, creo yo que todos los que estaban ahí, de una o de otra forma. Doña Rosario, en un momento dado, ella encabezó la Convención Nacional Democrática, ella encabezaba esa defensa civil, esa defensa social, no militar, del ZLN. Y ahí estábamos juntos. Recuerdo subidos en un camión, tratando de organizar un encuentro en un local que nos tenían cerrados y que la gente quería tumbar la puerta. Y doña Rosario era una gente mayor, yo era una persona mayor, pero no tanto como ahora. Es ese tipo de protagonistas. Ella venía de la defensa de la búsqueda de los desaparecidos, empezando por su hijo y siguiendo por todos los demás, y luego la defensa de las víctimas y luego las causas democráticas. Ese tipo de personajes que sí tuvieron la oportunidad de ir evolucionando y descubrir que después del zapatismo había más vida y que esa otra vida era un movimiento ciudadano de la amplitud de la Cuarta Transformación, del obradorismo, que iba a permitir un cambio, que quedarse en donde estábamos en ese momento no habría. Estos personajes que cambiaron, que pudieron cambiar. Me parece que doña Rosario es notabilísima. Él empieza porque mi hijo desapareció y termina siendo un personaje de la izquierda ecuménica, ¿no? Una visión estratégica, una visión global, una visión incluyente. Y efectivamente uno de sus momentos más brillantes es cuando a ella la designan, porque no se lo busca, le toca ser cabeza de la convención, que era la expresión del zapatismo en la época del zapatismo vinculado al cardenismo. Entonces, ese tipo de trayectorias son las que yo reconozco, ¿no? La gente que fue del PRD en su buena época y los que murieron después de la fundación del PRD, asesinados, son decenas de compañeros y compañeras quienes creyeron en el comunismo y fueron militantes del Partido Comunista y luego no les gustó el PSUM y mucho menos la fusión con el cardenismo, pero que defendieron en las épocas más difíciles y desde la clandestinidad, ¿no? Entonces, mi perspectiva es, pensemos cada uno de nosotros en nuestra trayectoria corta o larga, quiénes han sido compañeros, compañeras, compañeros de camino, y fueron o no, les tocó o no ser de la Cuarta, porque no llegaron a tiempo, porque no la entendieron nunca, pero hicieron su aporte, y esos aportes son importantes. Cada quien tiene su lista de memorables fundadores de lo que es hoy el nuevo México que estamos construyendo. Ahora que hablas de Rosario, vamos a ver este video. A mí ningún funcionario me vio llorar, ninguno. Yo tengo mucha pena, mucha tristeza, todavía la tengo. Pero nunca yo me propuse no llorar frente a un funcionario. Yo iba a exigir justicia y no a pedir ni conmiseración ni lástima. Los trotskistas, que eran muy jóvenes y que siempre habían andado con nosotros, se les ocurrió que yo debería de ser candidata a la presidencia para que se conociera el problema de los desaparecidos a fondo, porque yo tendría que hablar de ello en mi campaña. Y entonces me dijeron, pero no lo pensé nada,
que si eres candidata a la presidencia a la primera, pues es historia, ¿cómo que no? No esperaba yo el triunfo porque pues nosotros no sabemos hacer fraudes. Así es, entonces, bueno, pues no esperaba. No me conocía, no era de partido, no había tenido campañas previas. 39 veces hablé con Echeverría. Donde quiera que andaba me le aparecía. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina. Tenemos la culpa todos los apáticos de este país que no han luchado contra ese crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Ahí está, doña Rosario. Extraordinaria. Movimiento estuvo lleno y sigue lleno de vivos, pero también de los que nos dejaron en el camino, cada uno con características. Por ejemplo, quiero recordar a David Cervantes, que era muy apreciado por Andrés Manuel porque era prácticamente la representación del buen militante, entregado, honesto, impresionante. Igual su amiga y compañera, que fueron ambos miembros de la Comisión de Honestidad y Justicia, la primera comisión, Marta Pérez Bejarano, que era una mujer extraordinaria. Carlos Payán, que tuvo un papel fundamental en el apoyo del movimiento, muy cercano a Andrés Manuel. Andrés y Carlos Payán eran amigos entrañables y que mantuvo, sin embargo, el compromiso con el movimiento y al mismo tiempo el compromiso con hacer un periodismo objetivo, etcétera. Mantuvo la jornada como lo que es un periódico extraordinario. Arnoldo Martínez Verdugo, que ya no le tocó, fue de los que no le tocó el movimiento en su fase fundamental, pero que es un precursor importantísimo desde el Partido Comunista de México, etcétera. Víctor Flores Olea, que fue un intelectual y diplomático que también apoyó muchísimo el movimiento. Él era miembro de este grupo, que eran 23, que se reunían todos los viernes con Andrés Manuel López Obrador en casa de Chema Pérez Gay, y que hacían la tarea de defender el petróleo en la primera fase. Y había ahí una especie de ritual, y es que después de concluir los debates, ahí estaban Armando, ahí estaba Consuelo también en ese grupo, se iban a una biblioteca de la casa Chema y Carlos Monsiváis y elaboraban el documento que íbamos a sacar a la luz pública, de tal manera que esos documentos eran de la pluma, digamos, de Monsiváis. Y finalmente Arnaldo Córdoba, que hay que recordarlo porque era una de las grandes cumbres del pensamiento político, el análisis político en este país, que escribió obras fundamentales para la historia política del siglo XX en México y que fue un miembro permanente y activísimo en los momentos claves de nuestro movimiento. Son personajes de primer nivel que han hecho aportaciones extraordinarias a México como proceso, como proyecto histórico. Sin duda. Yo, por ejemplo, de Marta Pérez, me acuerdo muy bien, chihuahuense, originaria fue la del DIF, cuando el licenciado Andrés Manuel era jefe de gobierno. Le toca impulsar toda la política de adultos mayores, porque obviamente aquí recordar que quien inicia con lo que hoy ya es un derecho constitucional, que es la pensión a adultos mayores, pues surge en la Ciudad de México con Andrés Manuel. Entonces le toca toda esa implementación, obviamente fundadora de Morena, y cuando es el gobierno legítimo, ella es nombrada como secretaria de Desarrollo Social, era trabajadora social de profesión y una extraordinaria compañera que entregó buena parte de su vida a este movimiento, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, estaba pensando en César Núñez. César Núñez en Guerrero, también sí. Un compañero de izquierda, de lucha, que fundó y creó nuestro movimiento en esa tierra. Sí, eran todos modelos además de convicción y de ética política, eran incorruptibles, todo esto que queremos preservar porque son personajes
que contienen una gran enseñanza para las nuevas generaciones, ¿no? Sacrificándose algunos de ellos. Yo recuerdo el caso de Cervantes, que era increíble. Se levantaba todos los días en la mañana a las 5 de la mañana para ir al mercado a comprar para un restaurante en que trabajaba en las mañanas de mesero. Y en la tarde, a eso del mediodía, se convertía en militante de Morena y participaba en la Comisión de Honestidad y hacía trabajos de construcción organizativa, una especie de modelo para las nuevas generaciones. Un hombre muy cabal, muy querido, lo recuerdo mucho. Lecciones, porque voy a seguir siendo heterodoxo, políticamente incorrecto, pero hay en estas personas, en las que tienen rostro y una trayectoria más o menos conocida, lecciones para nosotros, ¿no? Estamos hablando de militantes que combinan una vida privada difícil, una vida personal complicada y una militancia muy comprometida, otros que tienen un protagonismo intelectual que les permitiría flotar por encima de los problemas de coyuntura que sin embargo se involucran. Estaría pensando en Monsiváis, Pitol. Recuerdo muy bien a un discurso que leyó Carlos. Sergio no podía ya en ese momento, le traicionaban las palabras, tenía un problema ya de habla. Lo leyó Carlos, era mutuo, en una de las convocatorias grandes de Andrés Manuel, en una de las asambleas informativas. Y era una adhesión al movimiento de dos de los intelectuales más importantes en ese momento. Pero yo quisiera recordar otra cosa. Tenemos entre los que están ahí mencionados, los que están vivos también, podríamos mencionarlos hoy, a muchos de ellos que no vienen del Partido Comunista, muchos de ellos que no vienen de la militancia en la izquierda, muchos de ellos que no vienen de no sé, la vinculación con el EZ o de los movimientos sociales, sino del PRI. Sí. Por ejemplo, doña Efigenia. Sí. Por ejemplo, Muñoz Ledo. Por ejemplo, Cuauhtémoc, que por fortuna sigue alentando y sigue combatiendo. Y evidentemente Andrés Manuel, por mencionar algunos. Y son trayectorias igualmente plausibles. Son enseñanzas. Para mí me parece que son enseñanzas. De un PRI muy distinto al PRI actual. No es el actual, pero son gente que viene de ese partido de Estado, de ese partido que nos mantuvo durante muchos años sumergidos en la ignominia, en la antidemocracia, en el abandono de los principios nacionalistas y revolucionarios por muchos años, por muchas décadas, y que en un momento dado algunas personas consideraron que su dignidad política estaba más allá de la militancia en el PRI y que había que romper con el PRI. Ese fue un acto heroico. En el momento en que la gente de la corriente democrática, la gente nacionalista revolucionaria, los cardenistas, incluyendo al propio Cuauhtémoc, pero hablemos de los que estaban en la lista porque ya murieron, doña Efigenia o Muñoz Ledo, decidieron que ya basta y que había que jugársela de otra manera. Esa apuesta, salirse del partidazo, del partido hegemónico, del partido triunfador, del heredero de la revolución y lanzarse a la aventura, es algo que hay que reconocer. Sí, es una valentía que no tenemos aquellos que fuimos de izquierda siempre, que estábamos en oposición siempre. Ellos tuvieron el poder y decidieron que había que romper con el poder para estar otra vez con el pueblo, para construir una cosa diferente, junto con los que ya estábamos ahí desde antes, junto con la izquierda de siempre. Entonces, lo digo por una razón, porque es una lección. No excluyamos en automático a aquellos que tienen una trayectoria que no es la nuestra. Claro. Eventualmente aquellos que tienen una trayectoria que no es la nuestra pueden, en un momento de crisis y de convicción, cambiar de ruta. Si es así y si son honestos, tenemos que tenderles la mano. Y ese sería el caso. Quienes éramos comunistas, radicales y habíamos sido opositores desde que empezamos a alentar políticamente, descubrimos que la corriente democrática de la gente del PRI era una coyuntura favorable y que eran hermanos, eran compañeros de lucha. Y lo fueron, sin duda lo fueron. Esa es una lección actual, porque tenemos un problema con esto. Algunos ciertamente no son más que oportunistas, porque ahora gobernamos, y entonces vienen acá porque gobernamos. En ese momento no, en ese momento se iban con la izquierda para hacer oposición, era más complicado. Pasar de ser el partido hegemónico a ser oposición era muy complicado, y lo hicieron, tomaron esa decisión y forjaron de algún modo una izquierda nueva. Recordemos eso, reconozcamos esto en el propio Andrés Manuel, el mismísimo Andrés Manuel, y es un acto de valentía y de decisión política que quienes siempre hemos sido de izquierda, de manera natural, nunca tuvimos que enfrentar. No todos son así, hoy estamos gobernando y es difícil juzgar las razones de alguien que se acerca al partido gobernante. En ese momento se acercaban a la oposición. E irse a las catacumbas de la oposición, en ese momento era muy arriesgado. Recordemos entonces la trayectoria de los que no vienen del zapatismo, del comunismo o del movimiento social, sino que venían del PRI, del partido hegemónico,
y decidieron que estar con el pueblo, estar con la Revolución Mexicana, era salirse del PRI. Uh-huh. Y muchos que no necesariamente eran políticos, periodistas, ensayistas, escritores. ¿No? Ahorita, por ejemplo, se mencionaba a Monsiváis. Creo que merece toda la contribución que tuvo. Fue obviamente cercano a López Obrador, se quisieron mucho. Vamos a ver este video. Y luego aparece Monsiváis. Monsiváis es el cronista de México de la izquierda. Pero no sé, ojalá, pero hay muchos otros. Hay muchos otros. ¿Tú aceptarías esa definición o no? Bueno, sí, yo creo. Bueno, desde luego mi voto siempre es para la izquierda y creo que la izquierda tiene un lugar importantísimo en la vida mexicana, tanto como tradición como perspectiva y programa. Desdichadamente la izquierda actual no es la mejor concebible. La derecha sí, es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. Él siempre se dedicó a escribir los discursos que los políticos leían en actos públicos. No, Carlos Monsiváis, que lo conocí desde los tiempos en que él estaba todavía en la Facultad de Filosofía, era un poquito mayor que yo, no mucho más, pero en esa época 5 años, 4 años eran un siglo, ¿no? Él era ya Carlos Monsiváis. Y lo recuerdo desde entonces. Teníamos que elaborar un manifiesto de estudiantes del grupo cultural de la Facultad de Filosofía por alguna arbitrariedad de la dirección, y le escribí a Carlos. Carlos siempre estaba en las discusiones, ahí con su cuadernito, escribiendo el discurso. Y debo decir que algunos de Andrés Manuel también fueron, cuando menos en parte de la mano. Andrés Manuel en duda escribía su propia oratoria, pero ayudó en algunos casos. Yo recuerdo a Monsiváis diciendo en esta frase: es mía. Quiero decir, es el hombre que le puso palabras al discurso de la izquierda, a una parte de la izquierda durante muchos años. Y no era protagónico, él era tímido y no aparecía públicamente si podía evitarlo. Y sin embargo, la voz de Carlos Monsiváis está mucho más de lo que parece en documentos del movimiento, manifiestos del movimiento, discursos del movimiento. Carlos Monsiváis y Pitol, pero Pitol era menos militante. Eran muy amigos, pero era menos militante. Yo diría, y no apareció aquí, pero yo creo que hubiera estado con nosotros si hubiera vivido más, José Emilio Pacheco. Estoy hablando de 3 intelectuales destacados: Sergio, Carlos y José Emilio, y los 3 comprometidos políticamente sin dejar de ser lo que eran: escritores, ensayistas. Y luego también mencionábamos aquí a Chema Pérez Gay, ¿no? A ver, vamos a ver también este pequeño corte. Por 2 razones me parece posible afirmar que si la literatura no sigue asumiendo esa función en el presente como lo hizo en el pasado, volviendo a comprometerse, tratando de abrir los ojos de la gente a través de la imaginación y la palabra sobre la realidad en torno, será más difícil contener la erupción de guerras, matanzas, genocidios, enfrentamientos étnicos, luchas religiosas, desplazamientos de refugiados y acciones terroristas que amenaza con proliferar, haciendo trizas las ilusiones de un mundo pacífico, conviviendo en democracia, que la caída del muro de Berlín como un símbolo hace 10 años hizo concebir. La literatura, en eso estoy de acuerdo con Federico, no es un examen de conciencia política. La literatura, sobre todo la novela, es el conocimiento y empieza donde la política toca sus verdaderos límites, donde la diplomacia y el glamour del mundo terminan, donde los nacionalismos combatientes pierden todo derecho. Así es. Ahí está Chema Pérez Gay, que por cierto, siempre con su mujer también extraordinaria, ponían y prestaban ahí la casa en Coyoacán para llevar a cabo las reuniones, ¿se acuerdan? Exactamente. Sí. Hay que hacer justicia a él y también a Lilia Hrabkov. Y ahí estaba en las reuniones, no solo prestaba su casa, cuando sus limitaciones físicas eran extremas. O sea, la capacidad de abnegación no es únicamente del dirigente social, del dirigente campesino, etcétera, sino de un hombre cuya vida es la intelectualidad, que escribe, que es un ensayista, que es un autor, y que se compromete hasta el último suspiro, si quieres ponerte curti, como en el caso de él, ¿no? Era por un lado doloroso verlo muy limitado, y por otro lado muy admirable, ¿no? Y era un intelectual enormemente sofisticado, era un experto en los grandes pensadores alemanes, porque él estuvo muy vinculado
ese campo, un conocedor de Walter Benjamin y de los grandes pensadores de aquella época. Con él podíamos tener conversaciones sobre ese tema que no podías conversar con casi más nadie en nuestro movimiento, pero él era una persona enormemente humilde. Era testigo de los debates que de repente teníamos en esas reuniones en casa de Chema Calderón y de Lilia. Tú fuiste testigo de varios de ellos, porque la idea de que en el movimiento era pura obediencia. Sí, pensamiento único, no. Exactamente, pero no. Pensamiento único se fue construyendo, pero único para el movimiento en su conjunto. Pero incluso con Andrés Manuel se desarrollaron debates en ese caso formidables. Yo recuerdo el debate sobre si movimiento, partido o Frente Amplio, que tuvimos un debate muy, muy interesante. Era un proceso muy discontinuo, con discusiones tremendas en algunos momentos. Por ejemplo, la decisión de si hacíamos partido político o no. O seguíamos siendo movimiento. Y se sometió a votación y ganó la de hacer partido político. Y así por el estilo, de tal manera que avanzamos. Eso en el Congreso. Yo recuerdo, y para hablar de polemistas de esos que te hartan, pero que son indispensables porque no sueltan, están aferrados a una idea. Arnaldo Córdoba. Quienes hayamos estado en una reunión con Arnaldo, en una plática con Arnaldo, no me van a dejar mentir. Puede ser que ya murió y puede ser que no está aquí para replicarnos, que nos hubiera replicado. Pero era un hombre terco, era un hombre aferrado a sus ideas y era un hombre con el que era difícil discutir porque no soltaba. Y en las discusiones era uno de los animadores de la discusión. Entonces, esto de que no es un pensamiento único y de que hay polémica y de que hay discrepancias, él era Arnaldo Córdoba, era el ejemplo de que si no las sabía, las inventaba, pero él organizaba la polémica. Y lo digo con sentido del humor, en ese momento nos tratábamos un poco, pero ya déjalo, ya está bien, ya hasta ahí llegamos. Es parte de las anécdotas, pero no es irrelevante, es decir, las ideas se defienden con pasión, y hay algunos más apasionados que otros, y Arnaldo era de los apasionados, y eso es parte de lo que yo recuerdo de él, además de sus libros y de su reflexión sobre la Revolución Mexicana, pero su forma de debatir es notable. Sí. A ver, este pequeño fragmento de nuestro querido Arnaldo Córdoba, historiador, politólogo. Pues tú lo has dicho muchas veces, que hay que ganar el poder. ¿Y se puede aplicar claro que la Constitución de esta manera? Mira, la Constitución es un conjunto de pactos. Hay 136 artículos, hay 136 pactos. Cada artículo es un pacto del pueblo, que decide que así se van a hacer las cosas. Para que eso se lleve a cabo, se necesitan las leyes. Para que se hagan buenas leyes, se necesita el poder legislativo. Necesitamos conquistar el poder legislativo. Y luego necesitamos también hacernos de la República de la Presidencia para que las leyes se apliquen. Sí. Porque no se cumple la Constitución y luego ni siquiera sus propias leyes espurias, ¿verdad?, anticonstitucionales, las cumplen ellos mismos. En la esencia del movimiento que tú iniciaste, desde el desafuero, está eso. Necesitamos luchar por el poder para el pueblo, porque si no, no hay nada, ni constitución, ni leyes, ni nada, ni justicia, ni buen gobierno. Ahí estaba. Un polemista formidable. Pero cuando lograbas llegar a algún acuerdo con él, aunque fuera intermedio, era igualmente tosudo en defender la nueva posición, de tal manera que era muy valioso, porque nos mantenía además a todos alertas. Yo tuve un par de discusiones muy, muy fragorosas con él, pero lo recuerdo con aprecio porque era el poder de la convicción personal, que era un hombre de carácter y con ideas muy, muy claras, pero que podía evolucionar, aunque no tan rápido como nosotros queríamos en ese momento. Pero así se construyó el movimiento, con polémicas, con debates, con acuerdos, etcétera. No fue un movimiento seguidista, como lo plantean algunos, que seguían a un hombre y seguían a una idea. Esa idea se fue construyendo también en el camino, con la contribución de todos. Yo diría que se construyó y diría yo se construye, aunque la visibilidad que entonces tenían algunas polémicas sea menos evidente. Hay un problema que habría que reconocer. Hoy gobernamos. Morena es gobierno.
La Cuarta Transformación es ya una tendencia hegemónica en este país, ya llevamos 7 años en esto, y esto hace que tengas que cuidar un poco el debate de ideas. No quiere decir que lo suprimas, evidentemente es tanto más importante que lo era en ese momento, pero hay que cuidarlo porque cualquier cosa que diga alguien que está en el partido, cualquier cosa que diga alguien que está cerca del gobierno, cualquier cosa que diga alguien identificado con la Cuarta, parece ser algo que define a la Cuarta. Entonces, todos somos prudentes, ¿no? Algunos más que otros. Yo soy bastante imprudente y luego soy políticamente correcto y me gusta hacerlo. Pero hay que ser un poquito cuidadosos porque estamos gobernando y nuestra voz es la voz de quienes gobiernan. Y cuando gobernamos, aunque no seamos nosotros parte del Poder Ejecutivo, si somos parte de un partido que gobierna, tenemos que ser muy cuidadosos, muy abiertos, muy plurales y además lo más posible identificados con la línea del partido, que es la línea del gobierno. Esto es muy bueno porque gobernamos y nos implica responsabilidad, no somos francotiradores que salen a decir lo que se les ocurre y que si un periodista se les acerca no paran. Nosotros tenemos que ser prudentes. Sin embargo, es un riesgo. Creo que podemos aprender de todos ellos a los que yo conocí, y ya casi todos los conocí, de su capacidad de pensar por cuenta propia y de decir lo que pensaban, aun si en un momento dado se apartaba de la ortodoxia del momento. Hay que volver a esta posibilidad, entendiendo que hoy tenemos una responsabilidad, que nuestras ideas no son personales, sino que son ideas que representan un movimiento. Hay que ser cuidadosos con ello, pero no hay que perder la terquedad de Arnaldo Córdoba, no hay que perder la beligerancia, porque si no, este movimiento va a traicionar a los que nos dieron la capacidad crítica. Pero yo creo que también debemos de discutir eso, es decir, sí, estamos felices porque finalmente logramos llegar a la presidencia y lo que eso significa en términos de ir transformando otros poderes del Estado y otras cosas que tenemos que seguir avanzando. Pero yo creo que también deberíamos de discutir en Morena, porque eso fue interesante, este proceso previo al triunfo en la construcción de Morena, etcétera, con el propio presidente que logró aglutinar a esta diversidad de pensamiento y de personajes con una trayectoria, un legado cultural incluso para el país, porque todos estaban vinculados con el periodismo, la creación, la cultura, o sea, unos grandes personajes. Sin embargo, el presidente AMLO logra articularlos, atraerlos. Era un imán. AMLO era un imán. Todos ellos los llamaba, vamos a discutir tales temas, y llegaban todos. Y era una discusión súper interesante. Como se ha dicho, es decir, él planteaba los temas, el presidente, tenemos este asunto, ¿ustedes cómo lo ven? Todo el mundo discutía, planteaba, y después el presidente, yo pienso esto, ¿cómo lo ven? Entonces era un intercambio de ideas de una riqueza importantísima. No es de que López Obrador, ¿no? La idea también de la derecha que impone. No. Era súper, en ese sentido, muy abierto al diálogo, a la discusión y a la reflexión sobre los temas claves. Pero otro punto, yo creo que en Morena necesitamos seguir con esta reflexión sobre un conjunto de temas que son claves para Morena, para el país, ¿no? Y una de ellas es la relación partido-gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene una función y nosotros obviamente es nuestra presidenta, la tenemos que apoyar, pero también el partido tiene que tener su propia dinámica, ¿no? Sin duda. Porque tiene sus propios problemas. Entonces, tiene que llevar, y nos urge, creo, y creo que es algo que se va a hacer, ¿no? De un debate, una discusión sobre distintas problemáticas. Reconociendo que es nuestra presidenta, que la que tenemos que apoyar, porque necesitamos apoyarla en todo, está haciendo una tarea extraordinaria, nuestra presidenta, pero también el partido tiene que llevar su propia dinámica, ¿no? Y tenemos que sobre eso mismo, y para las lecciones, esa idea de que Andrés Manuel no solo permitía, sino que propiciaba la diversidad de ideas, y que no necesariamente tenía la última palabra. En algunas cosas sí. Por ejemplo, somos partido movimiento.
Morena, además, se llama Morena, ahora se llama Morena, pero bueno, en algún momento se llamó Movimiento Regeneración Nacional y no Partido Regeneración Nacional, porque éramos movimiento. Pero eso no lo decidió Andrés Manuel, eso lo decidió el primer congreso, ¿no? Así es. Y lo decidió con una discusión fuerte. Yo me acuerdo que los que estamos aquí, por alguna razón, estamos aquí, no lo sé, pero coincidíamos en que queríamos que fuera partido, sí, claro, y movimiento. Algunos pensaban que debía seguir siendo movimiento porque ser partido era volverse como el PRD, esa discusión. Y otros pensaban que ser partido y con eso bastaba porque lo que necesitábamos era ganar las elecciones. Fue una polémica, fue una discusión y fue una votación en Congreso y la ganamos. Sí. Y no la ganó Andrés Manuel. Quiero decir, no es que él la perdió, es que no fue la última palabra, no fue, bueno, ahora yo digo y vamos a hacer partido de movimiento. No fue así. Fue el resultado de un debate, fue el resultado de una mayoría consensada y aceptada por Andrés Manuel. Ese respeto de una discusión de un tema tan estratégico me parece un acto de valentía política, porque él podía tener su postura, pero él sabía que si imponía su postura íbamos a tener un problema de aquellos que se sentían defraudados, etc. Esto creo que necesitamos mantenerlo, no repetirlo, mantenerlo como hoy se nos impone. Tú dices, hoy hay que definir lo que no teníamos en ese momento que definir, que es la relación del partido con el Estado. Pero en ese momento teníamos que definir la relación del partido con la sociedad. Sí. Hoy otra vez seguimos teniendo el problema de definir la relación del partido con la sociedad de un partido que gobierna, que no es lo mismo de un partido de oposición. Tú lo has planteado, la directiva, el partido hoy lo ha planteado una y otra vez. Es una discusión que ya hemos iniciado, el partido está organizando sus comités, el partido está nombrando a los presidentes, secretarios de los comités, está dándole formación política a los comités, y esos comités son la expresión más vinculada a la sociedad del partido, y ahora una nueva discusión, como la del 12, pero ahora en el 26 quizás, o 25 al final, tendría que ser bien, otra vez. ¿Qué significa ser partido de movimiento cuando gobiernas y tienes 10 millones de militantes? No, y creo que, en su momento, el espacio que se creó un poco para que esto no se desdibujara de tantas figuras que, pues, no necesariamente estaban dentro de Morena, pero que sí eran pensadores que contribuían a nuestro movimiento, se creó el Consejo Consultivo, ¿no? Entonces tuvo esta primera etapa, el Consejo Consultivo, que es un espacio también de discusión, de rumbo, pues de discusión más profunda sobre hacia dónde tenemos que ir, cómo tomar decisiones de largo plazo. Y ahora, precisamente, y aprovechando que estamos tocando ese tema, vamos por decisión del Consejo Nacional a retomar el Consejo Consultivo. Se va nuevamente a reinstalar el próximo viernes 7 de noviembre, quiere decir de este viernes en 8. Y creo que va a ser importantísimo. Porque coincido con Consuelo, hay varias cosas que seguimos, que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? En una nueva realidad, hoy que no solo se gobierna a nivel federal, con obviamente la presidenta, sino en la mayoría de las entidades federativas, tenemos pues más de 800 presidentes municipales, bueno sí, pero y Morena, en ese entendido de que por supuesto acompaña, defiende la transformación, en su lógica como partido movimiento, cómo avanza y cómo tiene su propia dinámica, ¿no? Sí, y cómo también contribuye a la reflexión, y al desarrollo de políticas y de rumbo. Sí, y definir qué se va a hacer con lo que se consigue en cada etapa. Por ejemplo, estamos formando los comités seccionales. Va muy bien, por cierto, valga el comercial político. Estamos avanzando muy bien. De cada 10 que nos toca cada uno, yo llevo 6. Yo también ya llevo exitosas. 6. O sea, no me ha fallado ninguna, quiero decir. Y en general, el porcentaje de asambleas que no resultan bien, que se malogran, es menos del 10%, mucho menos. De tal manera que va muy bien el proceso. Pero luego hay que tomar una gran decisión. ¿Qué sigue con esta estructura organizativa, con estos comités? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Claro. ¿Vamos a permitir que se conviertan solamente en una estructura electorera? No creo que nos convenga. Claro. Si no es así, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Sí. De tal manera que un partido como el nuestro tiene como desideratum, como condena eterna, el de renovarse y constantemente andar en búsqueda de lo que nos permite y escuchar
Porque yo también estuve escuchar a los pensadores que tienen visiones estratégicas y nacionales. Claro. Pero escuchar a los intelectuales orgánicos de pueblo, a los del barrio, a los de colonia. Sí. Yo también he estado en algunas reuniones ahora de los nuevos comités o de las directivas de los nuevos comités, presidentes, secretarios y algunos invitados. En el caso de la alcaldía en la que yo vivo, que es la de Tlalpan. En la casa Tlalpan tuvimos una reunión hace poco. Y ese era el tema, que sigue. Y uno no va a decirles qué es lo que uno piensa que sigue, uno tiene sus ideas, sino vas a escucharlos. Y lo que te encuentras es que hay voces autorizadas. Hay gente que tiene liderazgos locales, hay gente que tienen años de ser militantes en Morena y tienen algo que decir, hay gente que son militantes sindicales y que están participando en Morena. Quiero decir, los que vimos ahora y tienen la foto y la imagen y el video y se pueden reproducir, son los intelectuales, diríamos, de nivel nacional. Pero luego ahí están sus dirigentes, sus intelectuales locales. Claro. Hay que escucharlos a ellos, la gente los escucha, tienen autoridad. Y son miles, son muchas voces. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Lo que dice Héctor. ¿Qué sigue? Así es. Oigan, regresando un poco a los grandes personajes, nomás porque no quiero dejar pasar. Jaime Avilés, ¿no? Jaime Avilés, por cierto, que escribió este libro de La vida privada de un hombre público, ¿no? Se llamaba el libro que escribe como una pues biografía del presidente López Obrador y bueno, un hombre pues periodista extraordinario. A ver, vamos a ver este video. ¿Qué del anecdotario? Las cosas que de repente no conocemos de Andrés Manuel, podemos conocer un hombre de corbata, de traje, en una rueda de prensa, pero hay un nombre más allá. Hay un nombre más allá. Por ejemplo, cuando muere Rocío, él me dice, vente a comer a la casa cuando puedas para que platiquemos con los muchachos y no sé qué. Entonces uno de esos miércoles yo llego, y llego antes que él, a su supuesta casa donde vive con odaliscas venezolanas y todas esas cosas que dice, ¿no? Así mansiones con fuentes brotantes, Mercedes, que en realidad es un departamentito en Chapilco. Entonces yo llego y y él no había llegado, tocan la puerta, yo abro y de pronto es Mickey Mantle, ¿no? Es un beisbolista así con gorra, ¿no? Y de pronto ya me doy cuenta que era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Digo, pase usted a su casa, licenciado. Ahí está, Jaime. Jaime extraordinario, un luchador permanente, un analista muy lúcido y gran amigo de Andrés Manuel. Se complementaban muy bien. De tal manera que Andrés Manuel, yo quiero señalar antes de que concluyamos, tiene una característica que fue central en el movimiento. Que recibiendo este caudal de pensamientos, de ideas, etcétera, de propuestas, con los personajes que se rodeó, Andrés Manuel finalmente era el que ponía el nombre a las cosas. De tal manera que desde el nombre mismo de cómo son nuestros militantes, son los protagonistas del cambio verdadero, cómo se llama nuestro movimiento, la cuarta transformación, etcétera, etcétera, él puso nombre prácticamente a todas las cosas importantes. Y Jaime tenía esa otra característica, que eso coincidía en la creatividad para poner nombres a las cosas, el Maciosare, etcétera, todas estas cosas que inventó este compañero. De tal manera que había esta complementación y Andrés Manuel logró de esa manera hacer un aporte a nuestro movimiento que no podía hacer ninguno de los que los rodeábamos, que era dar esta característica definitiva y con capacidad de ser aceptada por la gente, ¿no? Yo siempre recuerdo, porque mis amigos me preguntan, oye, ¿qué es eso de ese instituto con lo robado? Entonces, a nadie se le hubiera ocurrido un instituto para devolver al pueblo lo robado. Alguien haría instituto de recuperación, un nombre burocrático, pero Andrés Manuel tenía esa capacidad de dar el nombre exacto a las cosas, para darle relevancia a las cosas. No, y para que la gente lo entendiera, porque también siempre pensaba, bueno, le ponen unos nombres que ¿quién va a saber? O sea, es casi para que la gente no se entere. Además, ¿no? Exacto. Avilés tenía otra característica, que era un morenista de calle, ¿no? Era un morenista de movimientos callejeros, no era nada más un periodista, no era nada más un intelectual, sino que era un agitador, era una gente que se le ocurrían ideas de cómo llevar el movimiento a la calle. Yo creo que él es uno de los protagonistas importantes del movimiento, diría yo, de 2006 a 2012,
en que el obradorismo es más movimiento social que otra cosa. En ese momento no era el problema de ser o no ser partido, porque ya teníamos un partido que era el PRD. Entonces los obradoristas nos podíamos dar el lujo de estar cotidianamente en el movimiento social contra el alza del costo de la vida. Lo recuerdo muy bien. Entonces la creatividad de los cuadros del movimiento en ese momento era el estar en el movimiento, el estar encontrando la fórmula para levantar las reivindicaciones más sentidas de la gente. Después del 12 tuvimos otro problema, necesitamos construir un partido, se viene la creación de un partido y nos concentramos en lo que era estratégico. Ese lapso, el lapso de los protagonistas del obradorismo premorenistas, yo creo que es importante, y Avilés era sin duda uno de ellos, y bueno, hay otros y otras que habría que destacar en esta época, pero no se han muerto ellas en este caso, y mejor lo dejamos para después. No, y varios más. A ver, Pepe Barberán, está Claro. David, bueno, ya dijimos David Cervantes, Alfredo Domínguez Araujo, también en el mundo sindical, Juan Romero, Alberto Pérez Mendoza de Tabasco, Armando Morales en Chihuahua, Pepe Zamarripa, José Agustín Ortiz Pinchetti, ¿quién más? Inés Pacheco, Jorge Arganis, Leti Ánimas, que le toca toda esta primera etapa a cargo de las becas Benito Juárez y se la lleva la pandemia. Muchas y muchos que nos encantaría seguir este programa, pero a todas y a todos ellos, pues nuestro reconocimiento, porque su contribución a este movimiento es incuestionable y es extraordinaria. Y no quiero dejar pasar, antes de que concluyamos, no sé si ustedes ya lo tienen o no, pero ya salió el libro de la presidenta, Diario de una transición histórica. No se lo pueden perder. Es como un diario, primero, de día a día, desde que inició la transición, el acompañamiento que se tiene pues por parte de la presidenta a las giras del presidente y es extraordinario. Todavía no lo acabo de leer, pero lo que llevo vale muchísimo la pena. En efecto, es una transición histórica. Sí. No solo por el hecho de que ella sea una mujer, sino que nunca en la historia se había vivido una transición así, de cercana, de proyecto, ¿no? De cambio de bastón de mando, pero en un sentido tan profundo como poner en manos ya de la presidenta la continuidad de la transformación. Así que, todas y todos, sobre todo los de Morena, es una obligación. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta moreniza especial para recordar a todas y a todos estos extraordinarios personajes. Todos, todas, todes. Todas, todes. Debe haber todes en esta lista y en ese momento era difícil reconocerlo. Eso es verdad. De aquí para adelante habrá que irlo reconociendo. Hay diversidad dentro de los que vimos, no mencionamos ese tema, pero lo es. Monsiváis claro. Era un defensor de la causa de las mujeres y de la causa de la diversidad. Y hay que decirlo. También en nuestros fundadores y los que ya no estaban las causas que hoy son causas legítimas y claras para todos y que ellos picaron piedra y abrieron brecha. Pues muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos y nos seguimos encontrando aquí cada jueves en La Moreniza. Morena, 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 la esperanza de México.